Estamos nuevamente agradecidos con Dios porque nos permite estar en este lugar. Aunque muchas veces aunque nos ponemos en ocasiones frecuentes o no tan frecuentes, siempre nos ganan los nervios. Entonces, si digo algo que no es correcto, me dicen, ¿vale? O no lo tomen en cuenta. Solo me tomen en cuenta el consejo de Dios, la palabra de Dios, ¿vale? Iniciamos nuestra lectura de la palabra de Dios. Acompáñenme a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. 6 del 1 al 4. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la obediencia. Y el texto o el título de la predicación que hoy nos corresponde es hijos que reflejan la gloria a través de la obediencia. Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 4 dice así: Hijos, obedecer al Señor vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Padre eterno, hoy estamos delante de tu presencia. Hoy estamos, Señor, agradecidos por tus bondades, tus misericordias. Esta semana nos has dado, Señor, la oportunidad de elaborar, de ejercer cada una de las cosas, Señor, que tú has puesto en nuestras manos. Nos has cuidado, Señor, de peligros. Nos has cuidado, Señor, de aquellas cosas que ni siquiera hemos visto. Has hablado, Señor, a nuestras vidas y corazones a través de nuestros hermanos. Has puesto, Señor, tu palabra en su boca. Aún, Señor, a mis hermanos que oyen, has puesto, Señor, un corazón entendido, un corazón, Señor, que está presto a escuchar tu palabra, que está presto, Señor, a escuchar tu consejo. Pero también, Señor, tú has restaurado, tú has levantado, tú has perdonado, Señor. Has reconciliado aún vidas y corazones. Por este día, Señor, también queremos seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, que seas tú el que ponga esas palabras en mi boca, las palabras correctas, las palabras adecuadas, Señor, que sean frases entendibles, Señor, que sean, Señor, conceptos que los cuales ellos también los puedan guardar en sus corazones. Señor, toca sus vidas, toca sus corazones. Habla, Señor, al que debas de hablar, Señor. Y sobre todo, Señor, haznos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y gracias. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hijos que reflejan la gloria a través de la obediencia. Nuestro texto base, Efesios 6, del 1 al 4. Hace un año, durante la Semana de la Familia, hablamos acerca de los valores bíblicos, la firmeza de los valores bíblicos. Y uno de esos valores en los cuales habíamos visto es la obediencia, que es un valor en el cual los cristianos deben estar firmes. La obediencia es una parte fundamental de nuestras vidas. Primeramente, la obediencia a Dios, a sus mandamientos, a sus estatutos, hacia cada cosa que nos ha puesto en su palabra. Pero también, y en segundo lugar, la obediencia a los padres. La obediencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenían un significado muy similar, o querían decir casi lo mismo. Y esto era oír y escuchar. En el Antiguo Testamento, cuando los niños empezaban a hablar, cuando los niños empezaban a entender las palabras, los conceptos, los mandamientos de Dios, lo primero que se les enseñaba era el Shema. Y el Shema inicia diciendo: oye, Israel. La palabra oír también significa obedecer. Cuando un judío pronunciaba el Shema, automáticamente asociaba el escuchar con el obedecer. No podían estar separados estos dos conceptos. Por ello no existía la acción de escuchar sin la obediencia. Cuando nosotros estamos frente a una persona de autoridad, y cuando esta persona nos está diciendo algo, palabras que debemos obedecer, tú te das cuenta si realmente te va a obedecer. Si la persona está atenta, te está escuchando, está poniendo sus ojos frente a ti, está poniendo atención a tus palabras, tú sabes que te va a obedecer.
Sin embargo, cuando tú te acercas a tu hijo y lo ves que está moviendo los ojos, está distraído o simplemente no quiere poner atención, te das cuenta que este hijo, que esta persona no quiere obedecerte. En el Nuevo Testamento también es muy similar. En griego es hepakuo, que significa literalmente oír debajo o prestar atención con sumisión. Implica escuchar con una actitud de humildad, con una rendición voluntaria a las instrucciones de Dios. Yo no sé si cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, que cada vez que escuchas una predicación, cada vez que escuchas una amonestación, ya sea de parte de Dios a través de su palabra, una amonestación a través del pastor, a través de tu líder, no sé si tú tienes esta actitud de escuchar con sumisión, de escuchar y decir, sí, esta actitud que estoy teniendo no es la correcta, no es la adecuada. Escuchas con humildad y atiendes con humildad esa palabra y dices, sí, estoy fallando en esto. O tomas una actitud en la cual dices, no me importa lo que me digas, no me importa lo que tú digas, solamente lo que yo quiera hacer. Entonces, con estos dos conceptos definimos la obediencia como escuchar y prestar atención con sumisión y humildad, rindiendo nuestra voluntad a una autoridad. Te lo repito nuevamente. Entonces, con estos dos conceptos definimos la obediencia como escuchar y prestar atención con sumisión y humildad, rindiendo nuestra voluntad a una autoridad. Así como la obediencia a Dios nos trae bendición, de igual manera la obediencia a los padres nos trae bendición. Y aunque esta predicación se va a enfocar más que nada a la obediencia de los hijos a los padres, también los padres tienen a un Padre celestial, en el cual Él también le debe una obediencia. Así que ninguno de nosotros nos vamos a salvar, ¿vale? Efesios, como lo leímos, 6 del 2 al 3, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Traducción al lenguaje actual dice así, hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y esto es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. El texto dice, esto les corresponde a ustedes. Así como el padre tiene la preocupación y el deber de enseñar a los hijos, de instruir a los hijos, de proveer a los hijos también les corresponde obedecer a los padres. La obediencia no es una opción, es un mandamiento, así como la obediencia a Dios no es una opción. La obediencia a los padres también es un mandamiento. Colosenses 3:20 nos dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia que Dios nos pide es algo que no podemos dejarlo como una opción. Es algo que no podemos decir, sí, esta parte sí te obedezco, esta parte no te lo obedezco. Mi obediencia va a estar ligada o va a estar sujeta a algo, a otra cosa, no. El mandamiento es obedece a tu padre, obedece a tu madre. Sé obediente. ¿Por qué? Porque si tú eres obediente a tu padre, tú eres obediente a tu madre, eso va a traer bendición a tu vida. Eso va a traer más años a tu vida. Es más, esto es un deber para ti, no es una opción, es un deber. Y podemos encontrar muchos ejemplos de obediencia en la Biblia. El principal ejemplo de obediencia de un hijo hacia los padres lo podemos ver a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a ver Lucas capítulo 2, versículo 51. Lucas capítulo 2, versículo 51. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Este versículo, este capítulo nos habla acerca de una relación familiar,
una relación de padres e hijos, una relación en la cual el hijo tiene muy claro quién es su padre, una relación en la cual el padre sabe cuál es su posición. Si leemos versículos anteriores, podemos decir que Jesús fue desobediente. ¿Por qué? Porque Jesús, en vez de ir con sus padres, en vez de seguir a sus padres, se quedó en el templo. Sin embargo, el concepto de desobediencia radica en una razón de no obedecer a una autoridad. Cuando Jesús es encontrado en el templo por sus padres después de unos días, sus padres preocupados van con él, se acercan a él, y él, la única palabra que dice: me es necesario estar en los negocios de mi padre. Una autoridad que es aún superior a la terrenal. Jesús tenía una estima a la obediencia de Dios y a sus mandamientos, que si aún fuese el caso, él cumpliría con los deberes del Padre Celestial, y esto implicaría desobedecer a sus padres terrenales, aunque esto no fue el caso. Jesús estaba sujeto totalmente a sus padres, pero también estaba sujeto totalmente a su Padre Celestial. Y esto no fue una desobediencia, sino que él decía: ¿sabes qué? Me es necesario estar primeramente en los negocios de mi Padre que en otras cosas. Si lo ponemos en un contexto en nuestra vida diaria, en nuestro diario andar, si tú como padre inculcas el valor de la obediencia a tu hijo, él cumplirá las leyes y mandamientos de Dios. Tu hijo respetará tu autoridad antes, respetará la autoridad de Dios, que quizá algún mandamiento tuyo que quebrante la ley de Dios. Imagínate un domingo que no pasa, un domingo que en la mañana te levantas cansado, un domingo en el cual dices: híjole, ayer tuve una fiesta, ayer hice muchas cosas, y te levantas bien cansado junto con tus hijos. Y tú les dices a tus hijos: hijos, hoy no vamos a ir a la iglesia, porque estamos cansados, porque tenemos muchas actividades. Si tú inculcaste el verdadero valor de la obediencia a tu hijo te va a decir: no, papá, hoy es día del Señor. Dios nos manda a que no dejemos de congregarnos. Si tú inculcaste ese valor, tu hijo te va a decir eso. Pero si tú no inculcaste ese valor, te va a decir: pues nos quedemos aquí en la casa, ¿no? O quizás es un domingo y se atraviesa un 10 de mayo, el Día del Padre, Navidad, Año Nuevo, el Mundial que ya viene. Y tú le dices a tus hijos: hoy es una reunión familiar. Hoy no vamos a ir al templo porque hoy va a estar toda la familia reunida y vamos a estar conviviendo. Si tú inculcaste a tu hijo el valor de la obediencia, él va a decir: sí, papá, primero tenemos que ir al templo. Primero tenemos un mandato más grande que el tuyo, que es agradar a Dios, que es congregarnos. No sé si esto te ha pasado. Seguramente si tu hijo te dice esto, si te dice: papá, si vamos a ir al templo, porque Dios nos manda que nos congreguemos, Dios nos manda que vayamos a la iglesia. Quizá te mueres de la vergüenza y dices así: híjole, mejor vámonos al templo. ¿Por qué? Porque nos es necesario estar primeramente en los negocios de nuestro Padre. Si nos quedamos en nuestras casas, prácticamente estamos enseñando a nuestros hijos a desobedecer primeramente a Dios. Quizá en esta nueva cultura o en esta cultura moderna se da más aprecio a las relaciones familiares, se da más aprecio a las cosas sociales, se da más aprecio a aquello que podemos hacer entre familia antes que a las cosas de Dios. La palabra de Dios dice: el que no aborrece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Y aborrecer no implica un odio o un desprecio, sino amar menos o dar menos prioridad a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Cuando habla aquí la palabra de Dios es: el que no aborrece a padre o madre, no dice: es que tú tienes que odiar a tu papá o a tu mamá, no. Es que tú tienes que amar más a Dios que a las cosas del mundo. Tú tendrías que amar más a la relación en familia con la iglesia, a una relación en familia en la iglesia, que a una relación en familia quizá con un inconverso, con una familia que no busca de Dios. La sujeción es sinónimo de obediencia.
Jesús, a pesar de ser Dios en todo sentido superior a sus padres terrenales, vivía sujeto en obediencia a ellos. Esto con el fin de darnos ejemplo. Pero también esa obediencia a sus padres terrenales no se quedó allí. La obediencia también fue hacia su Padre celestial. Cuando vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 8, cuando nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La obediencia implica un sacrificio, escuchar y prestar atención con sumisión y humildad, rindiendo nuestra voluntad a una autoridad. Y aquí primeramente les está hablando y les estamos hablando a los hijos. Los hijos tienen que ser obedientes a sus padres, pero también tienen que ser obedientes a Dios. Si desde casa tú inculcas una verdadera obediencia a tus hijos, ellos quizá en algún momento te van a desobedecer, pero no va a ser una desobediencia en la cual se quieran hacer lo que ellos quieren, sino el día que tú les digas: ¿sabes qué, hijos? Hoy no vamos a ir al templo. ¿Por qué? Porque estamos cansados, porque vamos a hacer una actividad, porque vamos a hacer otra cosa diferente a la iglesia. Ellos te van a decir: no, si tú me enseñaste la obediencia, Dios nos dice que tenemos que ser obedientes a su palabra y que tenemos que estar en la iglesia, congregarnos, que tenemos que amar primeramente tu casa, que primero tenemos que desear estar en la casa de Dios, y lo demás, si hay tiempo, podemos hacerlo. Pero si no inculcaste esa obediencia y tú dices: hijo, obedéceme, si desde pequeño no inculcamos la obediencia, Él te va a decir: pero si tú no obedeces la palabra de Dios, pero si tú no obedeces a tus autoridades, ¿por qué crees que yo puedo obedecerte a ti? El estándar de obediencia que nos muestra Jesús no debería ser imposible de cumplir. Sin embargo, en nuestra cultura moderna, los conceptos de humildad y sumisión son sinónimos de debilidad. La obediencia a los padres según la cultura moderna. En nuestra cultura moderna se habla y promueve mucho sobre la libertad, sobre la igualdad, una crianza respetuosa. Si bien en su momento parecía ser un avance para el cuidado, respeto y dignidad de los hijos, con el paso del tiempo, sutilmente se fueron introduciendo ideologías que demeritaban la autoridad de los padres. Uno de los mayores desafíos que quizá hoy tienes tú como padre es fomentar una familia e hijos que entiendan el liderazgo, las jerarquías que hay en una casa, que hay en un hogar. Este modelo es muy distinto a aquello en el cual crecimos nosotros. Los días en los que los niños obedecían a los adultos por el simplemente hecho de su edad, por la dignidad de ser padres, por el gobierno que ellos representaban, quizá el día de hoy ya no se ve. Hoy reina quizá, y se dice que mucho, la democracia, y propone una igualdad en la familia. Y por ende en la familia ya no hay una figura de autoridad como los padres, y los hijos no se sujetan. ¿Por qué? Porque los hijos dicen: es que en la escuela me dicen, todos hay que tener igualdad. Aquí no hay nadie más, aquí no hay nadie menos. Yo soy igual a mi padre, y prácticamente no hay una jerarquía. Cuando eso se les enseña en las escuelas, prácticamente ellos dicen: ¿sabes qué? No hay una autoridad, yo no debo de tener una autoridad. Esto significa que debemos ganarnos la autoridad, como lo dice la sociedad actual. Ellos dicen: ¿sabes qué? Tú tienes que ganarte la autoridad de tu hijo. Ellos no tienen que sujetarse a ti solamente por ser el padre, no. Ellos dicen, la cultura moderna dice: no, tú tienes que ganarte su autoridad. Tú tienes que hacerte su amigo, tú tienes que estar casi a su nivel para que ellos te respeten. No, la palabra de Dios no dice. La palabra de Dios dice que nosotros como hijos debemos sujetarnos a nuestros padres. Hay una jerarquía en la casa. Y cuando hablamos de jerarquía, no es que el que manda, no es el que dice, el que hace, el que manotea, el que patalea. No, una jerarquía es la sumisión que debemos tener nosotros como hijos. La sociedad actual dice: no hay una jerarquía. Tú eres igual. Hay igualdad en todos y tú no tienes que sujetarte. Tú tienes que ser libre, tú no tienes que sujetarte a nada. Tú puedes ser libre y hacer lo que quieras. No, la palabra de Dios dice que hay una cabeza, está Dios. Después vienen los padres, viene el varón, viene la madre, vienen los hijos. Y eso es algo que debemos inculcar hoy en día en nuestras familias.
Es algo que debemos seguir inculcando a nuestras familias, de respetar a las personas mayores por su edad, a respetar a las personas mayores por su dignidad de padres. Hoy en día vivimos una generación en la cual ya no respetan a sus autoridades. Proverbios capítulo 30, versículo 11 dice: hay generaciones que maldicen a su padre y a su madre no bendicen. ¿Sabes que hoy en día hay generaciones, hay hijos que no les importa la autoridad de sus padres? Que ellos hacen lo que quieren, es más, llegan al extremo de maldecir a sus padres, de decir cosas en contra de sus padres. Yo no sé si has escuchado quizá a una persona hablar acerca de sus padres, cómo se expresan de sus padres, cómo se expresan de su madre. En el versículo 13 de ese mismo capítulo de Proverbios 13 dice: hay generaciones cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. El versículo 17 dice: el que mira a su padre con desprecio, esto es en traducción Dios habla hoy, el que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana merece que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas los devoren. El que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana merece que los cuervos le saquen los ojos. ¿Cuántos de aquí ya estuviéramos tuertos por despreciar a nuestros padres, por despreciar a nuestra madre, por burlarnos quizá de nuestro padre, de nuestra madre? Yo no sé si en alguna ocasión tú has llegado a ese extremo de despreciar a tu padre. ¿Por qué? Por su condición, por cómo está, por cómo vive, por lo que hace, por lo que no hace. Si en alguna ocasión te has burlado de tu madre, te has dicho: ay mamá, ya se te ven mucho las canas, ya estás muy ancianita, ya estás muy viejita. Quizá en algunas ocasiones faltamos al respeto con eso. Quizá no lo hacemos con la intención de faltarles al respeto, pero faltamos al respeto de esa manera. Y la desobediencia trae consecuencias a nuestras vidas. Proverbios capítulo 20, versículo 20 dice: el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en medio de las tinieblas. Traducción lenguaje actual dice: el que maldice a su padre morirá antes de tiempo. Yo no sé si has visto y has conocido ejemplos, has visto o has conocido historias de hijos que se levantaron en contra de sus padres, que se desobedecieron a sus padres y que hoy en día quizá ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque sus padres les dieron un mandamiento, les dieron y dijeron: hijo, no hagas esto, hijo, ve por este camino, hijo, no hagas aquello. Y el hijo dijo: no, yo quiero hacer lo que quiera. Y esa decisión que hizo el hijo, desobedeciendo al padre, prácticamente le costó la vida. Deuteronomio 27, versículo 16 dice: maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá: amén. ¿Alguna vez has despreciado a tu padre o a tu madre? ¿Alguna vez despreciaste a tu padre o a tu madre por lo que hizo o por lo que no hizo? ¿Por el ejemplo bueno o por el ejemplo malo que dijo? Dice: maldito el que desprecia a su padre y a su madre. Levítico 20, versículo 9 dice: todo aquel que maldiga a su padre o a su madre ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sobre él. Aquí prácticamente en aquellos entonces había una ley tan estricta que dice: si tu hijo es contumaz y rebelde, ¿sabes qué? Sácalo del pueblo, que toda la congregación se junte, que lo señalen y lo apedreen y le den muerte. Si un hijo es contumaz y rebelde, ¿cuántos hijos contumaces y rebeldes podemos ver o pudimos ser cada uno de nosotros? Yo en un momento fui ese hijo contumaz y rebelde y merecía la muerte. Si hubiéramos estado en este momento de la historia bíblica, prácticamente, no solamente yo, creo que muchos de nosotros nos hubieran sacado a la calle y ahí nos hubieran muerto, nos hubieran matado a pedradas.
Pero hoy decimos, no, ya estamos en la gracia, hoy ya no pasa eso. Bueno, ahora en la gracia, aunque no pasa literalmente que te saquen y que te apedreen, porque si no te van a llevar a tu padre a la cárcel, pero sí tu muerte puede ser espiritual. Pero sí tú puedes ir cavando tu propia muerte. Proverbios capítulo 23, versículo 22 dice: escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando envejezca. En muchas ocasiones quizá despreciamos a nuestros padres y a nuestras madres por su condición. Cuando ellos son más grandes, cuando ellos son más ancianos, cuando ya no pueden caminar tan rápido, cuando ya no pueden ver tan bien, cuando ya no pueden escuchar tan bien. A veces los despreciamos por esa condición. Yo no sé si no entra tanto en la parte de los hijos o de los padres, entra más en la parte de los esposos y las esposas. Es algo que es como un punto aparte que venía a mi mente, que cuando somos jóvenes, que cuando somos novios prácticamente somos tan pacientes, somos tan amorosos, somos tan amorosos con nuestras esposas que las esperamos, que le tenemos tanta paciencia, que les abrimos la puerta, que nos vamos agarrados de las manos. Pero ya cuando llega el tiempo, cuando llegan muchos años, cuando ya son ancianos quizá, o aún no tan ancianos, ya pasan el tiempo de casados, se nos olvida esa parte. Se nos olvida de ser amables con nuestras esposas. Escucha a tu padre que te engendró, no desprecies a tu madre cuando envejezca. No nos despreciemos cada uno de nosotros cuando envejezcamos. En ocasiones vemos quizá como nosotros hombres que despreciamos a quizá a nuestra esposa cuando quizá no hace algo rápido, quizá cuando no le tenemos paciencia. Es algo que también tenemos que aprender nosotros. Dijimos, no nos íbamos a salvar ninguno de nosotros. Aunque estamos hablando a los hijos, también a nosotros nos habla Dios. Éxodo 21, 17 dice: el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. La desobediencia trae consecuencias a nuestras vidas. La desobediencia trae muerte, trae destrucción. La desobediencia a los padres prácticamente trae una maldición a nuestras vidas de la muerte física, pero también la muerte espiritual. ¿En qué momento crees que los hijos empiezan a desobedecer a los padres? ¿En qué momento los hijos empiezan a deshonrar a los padres? No empieza de la noche a la mañana. No empieza en un hogar en el cual el padre es amoroso, es cariñoso, es compasivo, es el que está ahí a su lado. Tú me dices si te identificas con alguno de esos conceptos. ¿En qué momento crees que los hijos empiezan a desobedecer? Cuando dicen, no es cristiano y no vive con nosotros. Cuando dice, todo el tiempo está ausente física y emocionalmente. Cuando dice, mis padres me regañan por todo y son injustos. Es que nunca me ha dado un abrazo o un beso. Las palabras que me dice me lastiman. Nunca me ha dado un reconocimiento o elogio cuando hago bien las cosas. Ha lastimado a mi madre física, verbal y emocionalmente, y por eso le guardo rencor. Está demasiado ocupado y no tiene tiempo para mí. Me da todo materialmente y piensa que con ello compensa su ausencia. Habla mal de mi padre o de mi madre cuando no está en casa. No sé si te identificaste con alguno de estos conceptos, y si te identificaste con algunos conceptos. Esta encuesta la hicimos hace unos 2 o 3 años con unos pequeños. Fue anónima, no les voy a decir quiénes fueron los hijos y cuáles son los padres, pero cada uno de estos hijos dio uno de estos conceptos. Y la mayoría en los cuales fallábamos como padres era el tiempo de calidad que le dábamos, que no le dábamos a nuestros hijos. Ellos decían, no me da tiempo mi padre,
Está demasiado ocupado en su trabajo, está demasiado ocupado en sus cosas que no me da tiempo. Nunca me ha dado un elogio, nunca me ha dado un abrazo, nunca he sentido ese cariño de un padre. Todo el tiempo está peleando con mi mamá, todo el tiempo se están gritando. Me lastiman las palabras con las cuales me habla. Nunca me ha reconocido nada. ¿Sabes que estas acciones de uno como padre hacen que nuestros hijos tomen una actitud defensiva, tomen a veces una actitud arrogante, tomen una actitud en la cual ellos no quieran obedecernos? ¿Por qué? Porque dicen, si mi padre no es obediente, ¿yo por qué voy a ser obediente? Si mi padre hace todo lo contrario que dice, ¿yo por qué voy a hacer lo que él me dice? Si mi padre no me da el cariño, ¿yo por qué voy a ser obediente? En una ocasión hice un experimento social en donde le preguntaban a una joven, si fuera tu último día de vida, ¿a quién llamarías? La joven respondió y dijo que a su padre. Y hasta este punto podemos decir que le iba a hablar para decirle, te amo, te quiero, eres trabajador, eres cuidadoso. Sin embargo, su respuesta fue algo fuerte y fue despectiva, fue demasiado grosera, afirmando que no habría una oportunidad para esa reconciliación. El entrevistador, al escuchar esta respuesta, le hace una propuesta a esta joven. Le dice, imagínate que ahora yo soy tu padre, que estoy enfrente de ti, que yo soy tu padre, y yo como tu padre te quiero pedir perdón por todo lo que hiciste. Y esta joven prácticamente se queda así como impactada, en shock, y empieza a llorar. Y este entrevistador le dice, no tengas miedo de expresar estos sentimientos. No es odio lo que sientes en tu corazón, es dolor por la ausencia, es dolor por un padre ausente, es dolor por un padre que no está contigo. Y le decía, ¿sabes qué? Sientes sientes esta tristeza o sientes este alivio que sea en tu alma. ¿Por qué? Porque el perdón sana cada una de esas heridas. En una sociedad que no conoce a Dios es muy habitual y muy frecuente que esto pase. Sentimientos de rencor, de odio, de desobediencia a los padres es inevitable, pues no conocen el amor de Dios. Los padres no conocen el amor de Dios y los padres no saben cómo expresar el amor a sus hijos. Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no puede expresar amor. El que no tiene amor no puede expresar el amor a sus hijos. Eso es algo que es habitual y que podemos entender lo que puede pasar en una sociedad caída. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios. Sin embargo, eso también puede seguir y puede mostrarse en un hogar cristiano. Te voy a leer una pequeña carta que encontramos nosotros y que cuando yo la leía me sorprendió. Esta carta también es de un pequeño. Dice, papá, quiero decirte que te amo mucho y que agradezco todo lo que me das. Sé que sufres y que nadie te enseñó a ser padre, pero me gustaría decirte que tienes la decisión de cambiar el rumbo de tu vida, que tú no tienes que cargar con toda esa preocupación, dolor y sufrimiento que traes dentro de ti. Sé que necesitas ayuda, pero no te prestas para poder tener una comunicación. No aceptas el hecho de que nosotros también te podemos ayudar a salir adelante de ese dolor. No me gusta la forma en que te expresas de nosotros, con ese desprecio o como si nosotros te hiciéramos ese daño. Quisieras entender que eres el único que tiene razón y no es así. Me molesta la forma en que te expresas y humillas a mi mamá. Me gustaría que te abrieras y que recibieras todo este amor que tenemos para darte. Te amo, papá, te entiendo y no te juzgo. Al contrario, agradezco el sacrificio que haces por darnos todo lo necesario, por regalarme tiempo en llamadas. Te amo mucho, gracias por todo. Y esto es algo que expresa un niño cristiano hacia su padre. Y esto es algo que quizá como padres a veces cargamos con tanta preocupación, con tanto estrés, con tanto dolor, con tanto sufrimiento, y decimos, es que nadie me entiende, es que ahorita no tengo tiempo, déjame en paz.
Y no sabemos y no vemos que esa actitud prácticamente hace que nuestros hijos se vayan endureciendo y con ello también ellos digan, ¿yo por qué voy a obedecer a mi padre si él no es cariñoso conmigo? ¿Yo por qué voy a obedecer a mi padre si no ama a mi madre? ¿Yo por qué voy a obedecer a mi padre si no refleja el amor que debería reflejar en esta casa? Quizá hoy podemos decir, es que esta predicación es hacia los hijos. Y sí, realmente es a los hijos que en muchas ocasiones hemos sido desobedientes. En muchas ocasiones que hemos despreciado a nuestros padres. En muchas ocasiones en las cuales hemos dicho, no, ya soy grande y ya puedo hacer lo que yo quiera. Ya soy independiente, ya tengo trabajo, ya puedo hacer lo que yo quiera. No necesito escucharte, no necesito obedecerte. No necesito que tú me digas qué hacer. Las decisiones que yo quiera hacer, las voy a hacer y yo voy a afrontar las consecuencias. Como hijos, aun aunque estemos grandes, como hijos, aun aunque estemos casados, como hijos, aunque seamos independientes, debemos obediencia y honra a nuestros padres. Y muchas veces esa honra, esa deshonra y esa desobediencia se refleja a veces cuando no los procuramos, cuando no nos preocupamos por aquellas cosas que necesitan. Y muchos de nosotros hemos fallado en eso. Y cuando Dios hablaba a mi vida y a mi corazón decía, sí, José, tú eres el primero que has fallado en eso. ¿Por qué? Porque no has honrado a tus padres. Si les dices, quizá a veces te has despreocupado por ellos, quizá a veces no te has preocupado tanto como deberías. Sin embargo, es algo que Dios me decía y algo que también quiero que tú te lleves en tu corazón y digas, ¿algún momento he desobedecido y he deshonrado a mi padre o a mi madre? ¿Algún momento me he sentido ya que soy autosuficiente y que no necesito ningún consejo de mi papá o de mi mamá? O de hecho, es más, mi papá no merece que yo lo obedezca o que lo honre. ¿Por qué? Porque no se lo merece. Porque no ha sido un padre, porque ha sido ausente, porque no ha estado presente, más porque ni siquiera es cristiano. Dios nos manda y dice, honra a tu padre y a tu madre, independientemente si es bueno o si es malo. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo que les decía a los hijos, hijos, ¿cómo he fallado en la desobediencia y falta de honra a mis padres? La obediencia no es una opción, es un mandamiento. La honra y obediencia a los padres que Dios manda no depende si es bueno o es malo. Dios manda honrarlos. Y si fuera incorrecto algo que los padres mandan, hay premisas para actuar de una o de otra manera. Dios manda a honrar y a obedecer a los padres, aun si no fueran cristianos. Podemos tomar el mismo ejemplo que Pablo manda a las esposas, que dice, con tu ejemplo puedes alcanzar a tu esposo. Ahora, con tu ejemplo puedes alcanzar a tu padre. Quizá hoy dices, es que mi padre no merece honra. ¿Por qué? Porque ni siquiera está en mi casa, ni siquiera es cristiano. Es más, nos dejó, nos abandonó. Aún así, cuando esté de tu parte, honralos. ¿Por qué? Porque tu ejemplo puede ser la diferencia. Tu padre quizá que ya no está contigo, tu padre quizá que ya no está en tu casa, él puede ver la diferencia entre un hijo cristiano y un hijo que no es cristiano. Él puede decir, tu padre puede decir, yo tengo dos familias, una con un hijo que es cristiano, uno con una familia que no es cristiana. Él puede ver la diferencia de un hijo cristiano y un hijo que no es cristiano. Él puede decir, hay algo diferente en él, hay algo diferente en ella. O puede decir, no, es igual, o sea, no importa que sea cristiano o no sea cristiano, son exactamente igual, son desobedientes, son rebeldes, no hay ninguna diferencia entre ser o no ser cristiano. Es más, ¿para qué me acerco? Pero aún tu testimonio, si tu padre no está contigo, si tu madre no está contigo, no es cristiano, no es cristiana, tu ejemplo aún puede salvar a él o a ella. Puede ser el testimonio para que ellos sean salvos. Dios te manda a honrar y perdonar a tu padre a pesar del dolor y sufrimiento que pudieron haberte causado sus acciones. Yo no sé si tú puedes pensar en algo que tu padre te dijo y te lastimó.
en algo que tu padre te dijo y te hizo sufrir, te hizo llorar. Dios aún te dice, ¿sabes qué? Primeramente perdónalo, pero también hónralo. Dios nos manda a no despreciar a nuestros padres en su vejez, a no avergonzarnos de ellos. Yo no sé si alguna ocasión te has avergonzado de tus padres, de tu padre, de tu madre en alguna ocasión. Dios nos manda a no tomar la autoridad que ellos tienen. Nuestros padres tienen una dignidad, nuestros padres tienen una autoridad. Dios les dio una autoridad sobre nosotros y no tenemos que sobrepasar esa autoridad. Quizá hoy debes pedir perdón a tus padres por la falta de obediencia. Pensaste que no eran merecedores de respeto ni de honra por lo que pasó en tu familia, pero Dios te manda a obedecer y a honrar aun cuando no sean cristianos. Quizá debas pedir perdón por aquella vez que te levantaron la mano, por aquella vez que te avergonzaste de ellos. Quizá te avergonzaste de tus padres por su trabajo. Quizá te avergonzaste de tus padres por su preparación académica o por su condición económica. O quizá no tienes padres y ya eres adulto, pero aún así recuerda que tú tienes un Padre celestial. Aún así, aunque tú digas, es que esta predicación es para los hijos tienen que honrar a los padres. ¿Sabes que hacía una denuncia Dios a un pueblo rebelde cuando decía, el hijo honra al padre y el siervo a su señor? Si yo soy pues padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Aún nosotros como padres podemos deshonrar al Padre celestial con nuestras acciones, con nuestras omisiones, con tantas cosas que podemos hacer. No solamente tus hijos te deshonran a ti, tú deshonras a tu padre. Padres, ¿cómo he fallado en fomentar la desobediencia en mi hijo? Lo que digo, lo que expongo no ha sido coherente con lo que hago. Exige respeto y obediencia a tus hijos. Pero tú eres desobediente y no honras a Dios. Tu falta de tiempo de calidad para estar con tus hijos. No le has expresado con palabras y acciones tu amor hacia ellos. Has sido injusto con tus hijos. Has sido injusto quizá con tu esposa. Hablas mal de tu esposo o hablas mal de tu esposa frente a tus hijos. Quizás has tomado malas decisiones. Quizá has hecho cosas que son incorrectas y quizá eso ha derivado en que los hijos digan, ¿sabes qué? No merece mi honra a mi padre. Sin embargo, eso también Dios nos pide y nos dice como padre, ¿sabes qué? Eso tú también tienes que cambiarlo. Tú también tienes que pedirme a mí el discernimiento. Tú también tienes que pedirme a mí la forma en la cual tú tienes que expresarte con tu esposa, tienes que expresarte con tus hijos. Tú tienes que pedirme a mí sabiduría para saber dirigir a tu casa. Y quizá hoy hemos fallado tanto como padres o como hijos en la obediencia. Los hijos por no respetar ni honrar a los padres. Los padres por no fomentar la obediencia a los hijos. Hijos que reflejan la gloria a través de la obediencia. Pero también podemos decir padres que reflejan la gloria a través de la obediencia. Familias que reflejan la gloria a través de la obediencia. Eso no solamente es de hijos, eso también es de padres. Hoy quiero que te pongas de pie. Y nuestro texto dice, hijos, obedecer al Señor a vuestro padre, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, en amonestación del Señor. Quizá tú has fallado como hijo y no has honrado a tu padre, has desobedecido a tu padre. Quizá tú has fallado como padre y no le has dado un buen ejemplo a tu hijo. Hoy que estás al lado de tu hijo,
hoy que estás al lado de tu Padre, hoy te invito a que te acerques a Él y que le digas, y que te expreses con Él, le digas, quizá yo he fallado en esto. No te he dado el amor que mereces, no te he dado el tiempo que mereces, no he sabido apreciarte y quizá por eso no me honras y quizá por eso eres desobediente a mí. O quizá nosotros como padres no hemos sido un buen ejemplo para nuestros hijos. Pero hoy también tenemos, como decía esta carta de este pequeño a su padre, le decía, ¿sabes qué? Tienes la oportunidad de cambiar. No debes de cargar con todo eso. Primeramente está Dios para ayudarte a enseñarte a ser padre. Pero también nosotros como familia queremos enseñarte a ser padre. O quizá no es tu caso. Y esperemos que no es el caso de ninguna familia de hoy aquí en Betel. Quizá tus hijos viven en obediencia y gracias a Dios y qué bueno ha sido Dios. Tus hijos todos sirven a Dios, tus hijos buscan a Dios, tus hijos todos están en el templo, tus hijos son hijos excelentes, tanto cristianos, tanto ciudadanos. Y puedes decir, yo no necesito esa palabra porque mis hijos son obedientes. Bueno, también te invito a que ores por ellos y digas, Señor, sígueme dando sabiduría para que mis hijos sean obedientes a tu palabra, para que mis hijos sean firmes en tu palabra, para que las convicciones que hoy están aprendiendo como hijos de Dios las puedan transmitir a futuras generaciones y ellos también sean obedientes, primeramente a sus padres, también a Dios, pero también a las autoridades. La obediencia es algo que se modela en familia, no se impone, se modela en casa. Padre eterno, hoy estamos delante de tu presencia. Hoy quizás, Señor, como hijos, muchos de nosotros hemos fallado, Señor, en la obediencia y honra a nuestros padres. En algunas ocasiones los hemos visto quizá con desprecio. En algunas ocasiones, Señor, hemos sobrepasado su autoridad porque creemos que somos grandes, porque creemos que somos independientes, porque creemos que somos mejores que ellos, porque quizá decimos yo tengo mayores estudios que él, porque yo tengo mayores conocimientos que él. Pero hoy, Señor, te rogamos que tú seas, Señor, el que nos dirige, nos guíe. Señor, ciertamente nadie nos enseñó a ser padres, pero en tu palabra está el mejor manual para ser padres. Quizá en muchas ocasiones no hemos sabido expresar el amor a nuestros hijos. Quizá en muchas ocasiones no sabemos expresar el cariño, no sabemos dar palabras de aliento a nuestros hijos. Y esto ha provocado que ellos sean rebeldes, que ellos no tengan ese amor, ese cariño, ese acercamiento a nosotros como padres. Pero hoy, Señor, te rogamos que cada corazón, que cada vida, que cada hijo, Señor, que se ha revelado a su Padre, entienda que tú, Señor, quieres que los hijos obedezcan a los padres, pero que también los padres se sujeten a ti, que te vean como un padre en el cual ellos pueden confiar, le pueden exponer todo su corazón, pueden exponer todo lo que son. Señor, si hay familias en las cuales hay división por esta deshonra, hay división, Señor, por esta falta de obediencia, Señor, únelos cada día. No permita, Señor, que se dividan. Señor, que sean familias que reflejen la gloria de Dios afuera. Que sean familias modelos, Señor, en sus colonias, en sus casas, Señor, y que ellos puedan ser luz, aún en medio, Señor, de una sociedad en la cual la familia ya no es respetada. Señor, que tú seas el fundamento principal de estas familias en Betel y que tú sigas, Señor, hablando a estos corazones y a estas vidas para que sigamos, Señor, creciendo y sigamos siendo luz y reflejando tu gloria, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos todo esto. Amén y gracias.